Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos otra vez a esta charla de Mística Pachuca, charlas que ya se han venido haciendo, donde ya ha estado Chucky, ya ha estado Guti, ya ha estado Aguirre, y hoy tenemos, bueno, pues uno de los personajes más buscados y que más expectativa han alzado dentro de nuestras fuerzas básicas. Él fue el que le abrió la puerta a todos. Él fue el primero que se fue a Europa y que viene ya haciendo una carrera pues emblemática y muy significativa en grandes equipos de Europa. Bueno, sobra presentarlo, es Héctor Herrera, y antes de ir con él y empezar con todas las preguntas, pues vamos al acostumbrado mensaje de nuestro presidente. Hola, ¿cómo están? Esta va a ser la cuarta Mística Pachuca, la cuarta entrevista, y es con uno de mis consentidos como Héctor Herrera, el zorrito, el zorro, ¿verdad? Como yo le digo, de mucho cariño. Tiene una gran familia, una esposa, unos hijos encantadores, y él llegó, fíjense, a una segunda división del ART. Para todos esos que estaban en el ART, él no llegó al fútbol profesional directo a las fuerzas básicas, sino que llegó al ART y también jugó en el Tampico, en ese Tampico de la segunda división. O sea que, para que vean que se les abre el camino aquí, no nomás en la cuestión de que lleguen a fuerzas básicas, sino que también lo estamos visoreando a todo lo que es la Universidad del Fútbol y el alto rendimiento Tuzo. ¿Qué puedo hablar de Héctor? Ustedes han visto su trayectoria increíble, decirle que lo quiero mucho, decirle que siempre estamos en contacto, que no dejemos de estar en contacto, que siempre está preocupado por esta institución, y como me lo prometió, el día que él termine Europa, se viene a jugar con el Pachuca. Disfruten a un hombre que es todo profesional y sobre todo con un gran corazón y un gran ser humano. Ahí te lo encargo, Marco, para que sean muy buenas entrevistas. Héctor, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Como ya te decía fuera del aire, eres una persona muy querida dentro de la institución, el primero, nuestro baluarte, nuestro símbolo de que se podía hacer. Te fuiste en una época donde solo se iban jugadores de Chivas y fuiste el primero de Pachuca que llegó a Europa. Muchas gracias por la entrevista. No, de nada, Marco. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, la verdad que es un orgullo el poder compartir este tipo de charlas con ustedes, ¿no? Con todos los que están escuchando, los que nos están viendo, y bueno, espero que sea de mucho aprendizaje y de mucho valor para todos los que están conectados. Pues sí, ya tenemos casi 200 conectados, 200 personas que quieren escucharte. Y platícame un poco, Héctor, ¿cómo llegaste? ¿A qué edad llegaste aquí a Pachuca? Yo llegué a Pachuca a los 18 años. Llegué a la segunda división, a la que era del ART, cuando, como dijo el presi Jesús Martínez, a la segunda división que era Nuevos Talentos, que era la del ART, y fue ahí a la segunda división que yo llegué, que tenía 18 años cuando llegué ahí. ¿Quién te trajo? ¿Cómo llegaste a Pachuca? Yo llegué a través de un centro de formación en Rosarito, dirigido por el profesor Martín Domínguez, y después el contacto que él tenía con los visores, que él tenía más relación con los que me llevaron, fue Ángel González, el Coca, y esas fueron las dos personas que me llevaron ahí, junto con el profe Rubén Ayala, que fue una de las personas que también tuvo mucho que ver para que yo estuviera ahí en Pachuca. Y llegaste a la segunda del ART, y después, ¿cómo fue tu paso hasta que llegaste a la primera división? ¿Por qué equipos pasaste? Pues estuve en la segunda del ART, estuve 6 meses, jugué 6 meses ahí, o lo que era un torneo,
y después pasé a la segunda división con el profe Rubén, que era la Premier, y después de ahí estuve algunos años en la segunda división de la Premier, y tuve oportunidad de hacer pretemporadas con el primer equipo y incluso salir a banca alguna vez en la Copa Libertadores. Me acuerdo del partido contra la U de Chile, que había muchos lesionados, el Chaco, muchos jugadores que estaban en ese tiempo en Pachuca estaban lesionados, y tuve la oportunidad de salir a la banca. Después estuve entrenando mucho tiempo con primer equipo y bajaba a jugar con segunda división. Después estuve prestado en Tampico también, 6 meses. Y después cuando volví a Pachuca fue cuando volví de Tampico fue cuando me quedé con el primer equipo y tuve la oportunidad de poder jugar en primera división. Y habiendo estado tan cerca de jugar en primera división, ya en la banca de la Libertadores, en el máximo escenario, llegando a los mejores hoteles, comiendo en los mejores restaurantes, después te toca salir a Tampico, me imagino, esa reunión donde alguien te avisa que te tienes que ir a Tampico. ¿Cómo hiciste? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Qué sentiste y cómo lo superaste? Pues fue difícil porque me acuerdo que yo ya entrenaba con el primer equipo. 6 meses antes la segunda división se había ido a Tampico y yo me había quedado con el primer equipo, ¿no? Ellos jugaron la final de ascenso, la perdieron, y el siguiente torneo es Andrés Fassi el que habla conmigo y me dice que necesita que vaya a la segunda, que quieren ascender, que necesitan que vaya ahí a ayudar a ascender al equipo. Pero la verdad que para mí fue uno de los momentos más difíciles en el club, ¿no? Porque después de estar en primer equipo entrenando, que cualquier momento, alguna lesión o alguna oportunidad te iba a surgir en cualquier momento, ¿no? Y que te regresaran a segunda división, una segunda división que estaba fuera del club, que no tenía el apoyo que tienes como cuando estás en el club, ¿no? Fueron momentos muy difíciles porque principalmente el aceptar de ir ahí fue difícil, ¿no? Yo me acuerdo que incluso me puse a llorar porque no quería ir y después veía mucho más lejos mi sueño, ¿no? De poder jugar en primera división. Y me acuerdo que hablé con el psicólogo que estaba ahí, que en ese tiempo era Cristian, el pelón, creo que todos lo recuerdan. Y bueno, la verdad que me ayudó muchísimo hablar con él. Después llegué a casa y yo ya vivía con mi esposa. Y bueno, hablar con ella y todo eso también me ayudó muchísimo. Y la verdad es que después, estando en la segunda, los 6 meses que pasé en segunda fueron, creo que bastante buenos, ¿no? Todo lo que pasamos ahí con el tema extra cancha fue algo que me ayudó muchísimo a crecer en lo personal y a valorar las cosas cuando las tienes, darles el valor que se merecen, ¿no? Porque en el club la verdad que teníamos todo, ¿no? Teníamos el gimnasio, teníamos comidas, todo lo que hoy en día tienen, ¿no? Supongo que hoy en día el club ha crecido muchísimo y les da otro trato a los canteranos, ¿no? Y en ese tiempo era muy bueno, pero es verdad que cuando te vas de ahí te das cuenta lo que tienes y no lo valoras. ¿Y cómo hiciste? Me imagino que llegas a Tampico y el vestidor distinto, la cancha distinta, los balones, la ropa. ¿Cómo hiciste para renovar la ilusión, para volverte a sentir con ganas de jugar fútbol? Y porque yo creo que como es lo que más me gusta, lo que amo hacer en la vida, al final yo sabía que, o bueno, más o menos sabía que si andaba bien ahí, tenía mucha oportunidad de volver al club y al final eran todos los compañeros que había tenido todos esos años en segunda división, eran prácticamente todos. Es verdad que una de las cosas importantes que tuve ahí fue el apoyo de mi esposa, de
de mi familia, que mi esposa se fue conmigo y a vivir esa aventura de no saber si íbamos a cobrar, porque no cobrábamos, porque no sabíamos qué iba a pasar y bueno, nos fuimos a la aventura y... Había bastante violencia en ese momento, ¿no? En Tampico. Claro, era cuando amanecían las personas colgadas ahí en los puentes y cosas así, que no... A ver, nosotros tampoco era como que saliéramos mucho. Ni yo con mi esposa ni los del equipo, ¿no? Éramos más de entrenar a casa club o a mi casa en mi caso y así, ¿no? Era todo con mucho cuidado porque era cuando la violencia en Tampico estaba en el máximo nivel, ¿no? Y luego cuenta la leyenda que viniste acá a jugar una final, ¿no? ¿Ese año llegan a la final acá? ¿O fue antes? No, ese año pasaron un montón de cosas porque nosotros estábamos bien en el torneo y después, a pesar de que no nos pagaban y no recibíamos el trato que creíamos que merecíamos, nosotros estábamos en posición de calificar a la liguilla y después por temas extracanchas que el club no podía pagar una deuda que tenía con la federación, nos dejan fuera de la liguilla y de ahí fue cuando tuvimos que regresar a Pachuca a presentarnos, a ver qué era regresar a Pachuca a presentarse, a ver qué iba a pasar con nosotros, qué futuro íbamos a tener, ¿no? Porque es verdad que en ese tiempo el futuro era incierto, no sabías si ibas a volver a la segunda, si tenías oportunidad de quedarte en la sub-20 o en el primer equipo o alguna cosa así, ¿no? Entonces regresamos con esa ilusión de poder tener una oportunidad, por lo menos en la sub-20 que estaba más cerca y que en cualquier momento te podían ver, ¿no? Yo ahí me acuerdo, ahí es más o menos cuando yo llego al club y me acuerdo de un partido que hacen ahí en la cancha 5 y donde sube Hans y Freddy Altieri y sube Efraín Flores a decirme, hay un talento en Tampico, hay que traerlo para acá. Y ahí empieza tu carrera ya realmente en la primera división de Pachuca, ¿no? Claro, sí, fue ahí cuando regresamos a Pachuca, Efraín Flores organizó un cuadrangular entre la sub-20, la sub-17, la segunda que éramos nosotros y el primer equipo, ¿no? La verdad que nosotros en la segunda división teníamos un equipazo, ¿no? Yo siempre lo he dicho que creo que muchos de esos jugadores que estaban en esa segunda se desperdiciaron, ¿no? Porque es verdad que yo creo que la mayoría estaba en el mismo nivel y se desaprovecharon esos jugadores pero bueno, es el fútbol, es la suerte y bueno, nosotros anduvimos muy bien en esos partidos y ahí fue donde Efraín Flores me empezó a llamar al primer equipo a entrenar, me llevó a la pretemporada y bueno, ahí fue cuando, a partir de ahí fue que las cosas empezaron a cambiar y empecé a ser parte del primer equipo como un jugador del primer equipo de verdad. Eso que mencionas es muy interesante y se lo he preguntado antes a Chucky y a Guti. ¿Por qué tú? ¿Por qué de esa generación de buenos jugadores, como lo mencionas, de un nivel muy parejo, por qué tú estás ahorita en el Atlético de Madrid y otras carreras se perdieron? Mencionaste la suerte, ¿crees que sea solo suerte? No, a ver, yo creo que muchos dicen la suerte y porque Dios así lo quiere o cosas así, ¿no? Yo creo que también son las oportunidades, ¿no? Cuando la oportunidad se te presenta, tienes que aprovecharla, ¿no? Yo siempre he dicho que en el fútbol las oportunidades son muy, muy pocas, ¿no? Y si la tienes por primera vez y no estás preparado, capaz que no te vuelve a pasar, ¿no? Yo me acuerdo muchísimo de cuando subí al primer equipo y hice la pretemporada, hice todo y no jugaba, o sea, hacía en interescuadras y me quedaba siempre afuera, entraba de cambio y todo y yo no me desmotivaba, le echaba ganas y intentaba hacerlo bien para que el profe me viera y viera que tenía ganas de jugar, ¿no? Me acuerdo que ese torneo, el primer partido, yo debuto de titular contra Santos
en el Hidalgo, y me acuerdo clarito que Efraín Flores me dice, ¿no? Que un jueves hicimos fútbol en el estadio y me dice, que me pregunta que si quiero jugar, ¿no? Me pregunta, ¿quieres jugar? Y le digo, sí, le digo, por eso estoy aquí, le digo, para jugar. Me dice, bueno, prepárate porque vas a jugar el sábado. Y me dice, recuerda que el tren pasa una vez y tú sabes si te subes o te quedas. Y eso es lo que te digo, ¿no? De las oportunidades que a lo mejor pasan una vez o el tren pasa una vez y si no te subes, pues te quedas, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que muchos de los jugadores de esa segunda división no tuvieron esa oportunidad de subirse al tren, ¿no? Porque yo me acuerdo clarísimo que era todo un nivel muy, muy, muy parejo, ¿no? Y si hablas con cualquiera de ellos te dirá lo mismo, y con los profes yo creo que igual, ¿no? Yo creo que esa es una característica del Club Pachuca. No hay malos, todos nuestros jugadores juegan bien. Después, claro, lo que define quién llega y quién no llega, muchas veces ni siquiera pasa por el fútbol, sino por otras cosas. No, yo me acuerdo cuando llegué a Pachuca, que llego a la segunda del AR, ¿no? Yo veía la Premier y yo decía, ¿cómo voy a jugar ahí? No, es imposible jugar, todos eran buenísimos, o sea, yo decía, todos juegan muy bien. Y yo ya había jugado contra ellos porque cuando jugaba en Cuautla, yo me enfrentaba contra ellos, ¿no? Y yo decía, ¿cómo voy a jugar en una de las segundas de Pachuca si todos juegan muy bien, ¿no? Pero bueno, eso creo que fue una de las maneras que me motivó a trabajar y a querer estar ahí, ¿no? Y después tienes un periodo breve aquí en Pachuca, a pesar de que te tocan algunos técnicos, te tocó, ahorita hablábamos fuera del aire, Efraín, Caballero, Hugo Sánchez, y te vas para Portugal. Y allá en Portugal y ahora en el Atlético de Madrid, sin demeritar a los técnicos de acá, has tenido técnicos que verdaderamente pues son técnicos de los que todos estamos hablando permanentemente. ¿Qué me puedes hablar de tu experiencia con Lopetegui, por ejemplo? Sí, yo tuve con Lopetegui un año y medio en Porto, y bueno, la verdad que yo con él estaba muy bien. Era un entrenador que creo que me quería muchísimo, hablaba mucho conmigo, y yo creo que una de mis mejores temporadas que hice en Porto fue con él, ¿no? Fue el primer año de él. Yo venía regresando del Mundial el Mundial de Brasil, y él no me dio ni vacaciones ni nada, quería que estuviera con él, que viera la forma que iban a trabajar, porque él me decía que iba a ser importante en su equipo, y creo que eso es una de las cosas que a uno como jugador lo motivan y te hacen sentir esa confianza, ¿no? hacia el jugador. Y la verdad que una de mis mejores temporadas que pasé en Porto fue estando con él, y a mí me parece un entrenador súper inteligente, que tiene una forma de jugar para mí de las mejores, porque quiere siempre jugar y quiere siempre tener la pelota, y bueno, esa es la forma, como se puede decir, el tiki-taka de los españoles, ¿no? Del Barcelona, de equipos así. Y la verdad que en lo personal yo tenía y tengo muy, muy buena relación con él. Julen Lopetegui, Nuno Espíritu Santo, Sergio Conceição y toda esta escuela de entrenadores, a pesar de que Lopetegui es español, toda esta periodización táctica que nació con Vítor Frade ahí en Portugal, son muy dados a entrenar solo con la pelota, ¿cierto? Sí, como tú dices, Lopetegui era un entrenador que toda la pretemporada era todo trabajo con pelota, muy intensos, pero todo con pelota. Y la verdad que bueno, ya no se usaba como antes, ¿no? Que era la pretemporada, era solo correr, ir a la playa, correr y todo, ¿no? O sea, trabajos adaptados a lo físico, pero todo con pelota. Tanto como Lopetegui, Nuno Espíritu Santo, de igual manera, Sergio Conceição, que fue el último entrenador que tuve en Porto, con el que fui campeón y todo. Ese sí metía un poco más de físico, pero también metía muchísimo trabajo con pelota,
bueno, los resultados al final creo que se dan, ¿no? Yo soy de la idea que hoy en día puedes trabajar todo con pelota adaptado a lo que vas a jugar o a lo que quieres jugar. Me contabas de un preparador físico de estos, Antonio, me parece que se llama. Sí, Antonio. A ver, yo creo que los 3 preparadores físicos que tuve con estos 3 profesores me parecían que eran muy buenos, ¿no? Tanto con Lopetegui, que era Juanqui, que era un preparador físico muy bueno, y con uno era Antonio, que es un preparador físico joven que ha estudiado muchísimo y me parece súper bueno. Y ahora lo están demostrando, ¿no? En el Wolverhampton, que están muy bien. Y después con Sergio Conceição estaba Víctor y me parecía uno de los entrenadores, de los ayudantes preparador físico que mejor lo hace, ¿no? Tanto en lo físico como en explicar, en transmitir lo que quiere que hagamos dentro de la cancha. Y bueno, la verdad que gracias a Dios he tenido la oportunidad de compartir con entrenadores de mucho nivel y de mucha experiencia que te ayudan a ser mejor. Y en estos 3 entrenadores en específico se insiste mucho en la manera de jugar, ¿cierto? En el modelo de juego, en cuál debe de ser tu función o no. ¿Cómo es el entrenamiento? Sí, todos los entrenamientos era muy claro lo que quería jugar y cómo íbamos a jugar cada fin de semana dependiendo del rival, ¿no? Era todo trabajo específico para cada partido, obviamente con un modelo de juego. ¿Y qué diferencia encuentras entre los entrenamientos de Europa, de Porto, sobre todo de Porto, porque ahorita voy a hacer un paréntesis con Atlético de Madrid, entre Porto y Pachuca? Yo creo que la intensidad con la que se trabaja es totalmente diferente, ¿no? Siempre lo dije cuando llegué a Portugal, fue un cambio muy drástico, ¿no? Porque era otro ritmo, otra intensidad, otra agresividad, fuerza, todo, choque, y nadie decía nada, ¿no? Yo me acuerdo en México, pues todo es, creo yo, no sé, hace mucho tiempo que no estoy en México, pero en mi altura todo era más pausado, más lento, había más espacios y cosas así. Yo creo que esa es la gran diferencia entre el fútbol europeo con el mexicano, el sudamericano, ¿no? Y algo que nos han dicho Guti y Chucky es que acá mucha broma, ¿no? Mucha risa. Allá el entrenamiento es asunto serio. Claro, sí, cuando es hora de trabajar es serio, no te puedes reír. A ver, sí te puedes reír, pero cuando es hora de bromear hay que bromear, y cuando es hora de trabajar es la disciplina. Creo que la disciplina es algo fundamental, ¿no? Y como hablábamos al inicio, ¿no? Tal vez no es cosa de suerte, sino de disciplina, ¿no? Yo siempre he dicho que una de las cosas fundamentales para ser exitoso es la disciplina, ¿no? Y eso se nota muchísimo acá, ¿no? Cuando es hora de trabajar hay que trabajar y estar concentrados, porque después pues estás más concentrado y haces las cosas mejor, y si estás bromeando y eso, capaz que estás distraído y no te concentras en lo que tienes que hacer. Y ahora vamos al tema de Atlético de Madrid. El Cholo Simeone es uno de los técnicos más exitosos de las últimas épocas y de los que siempre estamos hablando, y acompañado por el profe Ortega, un profe más tradicional, ¿no? Acá tiene fama como de medio de loco. Sí, el profe, a ver, yo creo que es muy bueno en lo que hace, pero sí es verdad que es más tradicional, ¿no? Como se dice, de la vieja escuela, y las pretemporadas son como eran en México, ¿no? Correr y fuerza, y por la tarde la pelota, 3 sesiones al día y cosas así, pero bueno, creo que después en la temporada te das cuenta que la pretemporada que haces es muy buena, porque después te sientes muy bien. ¿Y qué tiene el Cholo?
La semana pasada hablábamos con Aguirre y él hacía hincapié en el Cholo Simeone. ¿Cómo es posible que lleve tantos años y no se le acabe el verso? ¿Qué tiene? ¿Por qué te convence? Yo creo que es un entrenador que te motiva, que te convence, te convence a lo que es su idea de juego, ¿no? Es muy clara y creo que sus equipos son muy fuertes defensivamente y después para adelante siempre tienen jugadores que tienen calidad, ¿no? Y después para adelante no, yo creo que al jugador no hay que enseñarle mucho, ¿no? Porque para adelante es la calidad de cada jugador y muchas veces creo que la confianza es la que los hace estar bien, ¿no? Hay que darle un poco de instrucciones o formas de ataque que a ti te gustan como entrenador, pero para mí lo que él tiene es muy clara la idea de juego y después la manera que te convence en hacerte creer que es el camino correcto o el mejor camino para ganar. Ayer, por ejemplo, estaba viendo tu partido. Jugaron un 4-4-2 contra el Osasuna, un equipo que es complicado, que se encierra, que son muy fuertes. Y jugaste de doble contención ahí junto con Níguez. Por derecha estaba Correa, por izquierda Coque, arriba estaba Joao Félix y Costa. ¿Qué te pidieron en el partido de ayer? ¿Cuáles eran tus obligaciones para sacar la pelota de atrás, por ejemplo? Para sacar la pelota de atrás, él siempre pide a los medios caer a la lateral, en mi caso por derecha, ¿no? Y darle una salida limpia al equipo, encontrar a los 9, encontrar a Joao, a Correa, a Coque, que son los jugadores que ofensivamente te pueden hacer cosas diferentes, ¿no? Y después encontrar a los laterales, obviamente encontrando entre líneas, en profundidad y todo. Los Osasunas era un equipo que tiraba la línea muy alta y que venían y te presionaban también muy alto. Entonces iba a haber esos pases entre líneas, esos pases a la profundidad y bueno, eso era lo que él nos pedía, ¿no? Después defensivamente era presionar y salir a buscar el partido. Después, cuando te pasan, él siempre pide que los medios lleguen al punto de penal porque es una de las zonas donde más goles se hacen. Y creo que a nosotros es muy difícil hacernos un gol porque siempre están bien posicionados todos, tanto los centrales, los laterales y los medios, ¿no? Es una de las virtudes que tiene el equipo. Bueno, así cayó el primer gol, ¿no? Donde haces un pase filtrado a la banda y de ahí nace el primer gol, pase milimétrico. Y después en ofensiva, ¿te permite entrar al área? Sí, él pide siempre el medio contrario de donde se desarrolla la jugada, llegar afuera del área o entrando al área, ¿no? Para algún pase atrasado o algún rechace, o si lees la jugada, pues entrar a cabecear o a rematar dentro del área. ¿Y esa posición sí te acomoda? Sí, a mí yo creo que una de mis virtudes es eso, ¿no? La llegada y el disparo afuera del área. Entonces, a mí en lo personal me gusta mucho que te den esa libertad de poder llegar al área y bueno, en este caso él lo hace bastante con nosotros los medios. Perfecto. Y aquí viendo un poco las preguntas que me han ido llegando durante toda la semana de nuestros jugadores para ti. Sí. ¿Qué hubieras deseado tú cuando llegaste a Portugal que hubieras adquirido en fuerzas básicas? ¿Qué hubieras, que dijeras, uy, me hubiera gustado hablar inglés, me hubiera gustado llegar más fuerte, entender mejor el juego? ¿Hay algo que tú deseas ahorita o le recomendarías a los jugadores que aprendan ya desde una vez? Yo lo que hubiera hecho yo en mi caso era si hubiera tenido esa noción de lo que era el fútbol europeo, me hubiese preparado mucho mejor, tanto físicamente como psicológicamente, ¿no? Porque cuando yo llegué a Portugal yo era muy flaquito,
Entonces yo sí lo pensé, dije, ¿cómo no me preparé mejor físicamente para llegar y no tardar no entrar en ese proceso de prepararme mejor acá, ¿no? Yo sí me hubiera preparado mejor físicamente y mentalmente, ¿no? Yo creo que eso es algo que se tiene que empezar a hacer en México, ¿no? Porque si te das cuenta, siempre los jugadores europeos siempre son mucho más altos, mucho más fuertes, más rápidos que el resto del mundo, ¿no? Porque creo que se preparan mejor, tienen otra mentalidad, ¿no? Y para mí eso es algo que cambia y hace mucho la diferencia. ¿Y cambió mucho tus hábitos de alimentación? Sí, muchísimos. Sí, muchísimos, porque, a ver, yo en México la verdad es que, a ver, yo te lo digo porque es difícil llevar una dieta porque pues ahí están los taquitos, siempre después de comer de los partidos quieres ir a los tacos, o hay muchas garnachas o cosas así que yo creo que no son saludables, ¿no? Para un jugador de alto rendimiento, ¿no? Y acá no, los equipos terminan los partidos y tienes pastas, tienes ensaladas en el vestidor, y son cosas que al final tu cuerpo necesita, ¿no? Para recuperarse mejor y todo. Yo, por ejemplo, en los últimos años tengo un chef en casa y que me lleva una dieta. Yo siempre dije, bueno, eso es algo que a mí me gustaría hacer, y creo que es la mejor inversión que puedes hacer para tu cuerpo y para tu carrera, ¿no? Prepararte lo mejor posible, porque al final hoy en día es mucho físico, y si no estás preparado después se nota, ¿no? ¿Y lo notas en tu cuerpo, en tu rendimiento? ¿Te sientes distinto? Sí, te sientes distinto, llevas más controlado tu peso y todas estas cosas, ¿no? La recuperación creo que es una de las cosas más importantes en el fútbol. Bueno, y se ha hablado mucho de que te quería el Manchester United, que Lopetegui te estaba pidiendo para el Real Madrid. ¿Tú qué crees que esté buscando el técnico europeo? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que tendrían que aprender nuestros niños para que sean interesantes para ese tipo de entrenadores? Yo creo que hoy en día los técnicos buscan jugadores muy completos, ¿no? Que sean fuertes, que sean rápidos, que entiendan el juego, que tengan esa madurez de entender y resolver cada situación de los partidos, ¿no? Yo creo que eso es a mi punto de vista, ¿no? Una de las cosas que más se fijan los técnicos. Hoy en día tú ves que juegan los jugadores que mejor están físicamente, que entienden el juego, que dan siempre un ritmo de juego muy alto, y creo que es el futuro del fútbol eso. Sí. ¿Y en tu proceso de adaptación, tú hablas portugués ya? Sí, hablo. Sí. ¿Y cómo hiciste? En el inicio fue difícil porque nunca había escuchado la lengua, o sea, sí escuchabas por ahí en la tele o algo así, pero el llegar ahí de cero la verdad que fue complicado. Es una de las cosas que también me hubiera preparado mejor, ¿no? Gracias a Dios tuve la oportunidad o la fortuna de encontrarme con compañeros, la verdad que muy buenos, y me ayudaron muchísimo a adaptarme en ese aspecto, ¿no? Pero tuviste la voluntad, ¿no? De animarte a empezar a hablar en portugués, aunque al principio te sale como Tarzán y lo que sea, pero intentaste y sí. ¿No? Sí, tuve clases que eran 3-4 meses, clases en casa, que venía una maestra y nos daba clase a mí y a mi esposa. Y después en el club pues empezaba a hablar, ¿no? Al inicio decía muchas cosas mal, pero como te digo, tuve la oportunidad de tener compañeros increíbles que me decían, no se dice así, tienes que decirlo así, y que me corrigían, pero bueno,
lo hacían para ayudarme y para que fuera aprendiendo poco a poco. Después es verdad que aprendí más en el vestidor que en la maestra. Ya cuando iba con la maestra yo sabía más cosas que lo que la maestra me estaba enseñando. Ya me imagino lo que has de haber aprendido en el vestidor, pero pero el ambiente en el vestidor también, eso, ya para cerrar y darle paso a Eva y a Pau, pues se pueden ir preparando el micrófono. El vestidor es más serio en Europa, ¿no? Que en México. No, la verdad es que es igual que en México, ¿no? Se bromea muchísimo, a ver, yo creo que cuando es hora de estar serio, se está serio y no... A ver, existe uno que otro que siempre es el que bromea más y eso, pero no, en el vestidor es lo mismo, ¿no? Siempre las bromas y todo, obviamente diferentes a la de México, pero siempre existe eso de compartir, de bromear todos juntos y para mí eso es lo más importante en un equipo, porque si no, después creo que no terminas de conocerte con tus compañeros y al final creo que eso debe ser como una familia, ¿no? Estar todos unidos y al final después dentro de la cancha se nota cuando uno va por el otro, ¿no? Y eso creo que es una de las cosas fundamentales en un equipo. Perfecto. Te agradezco mucho. No sé si primero las damas, a ver si ya está abierto el micrófono de Eva. Eva, ya. Adelante, por favor. Te dejo el Héctor. Bueno, primero saludarlos a todos, es un gusto verlos. Gracias, Héctor, por compartir pues tus conocimientos y tus experiencias con todos nosotros. Para mí, como tú sabes, yo empecé en el área de desarrollo humano y soy una interesada siempre de escuchar a los jugadores sobre todo y de saber qué inquietudes tienen a este respecto. Y bueno, primero la pregunta es similar, son dos, pero son similares. Creo que constantemente los técnicos nos acostumbramos a decir qué hacer y pocas veces los escuchamos a ustedes sobre sus necesidades. Si tuvieras tú la oportunidad de decirnos qué necesidades tienes, pues que nos las compartieras. Y dos, hablas del aspecto mental. ¿Dónde crees tú que lo tenemos que trabajar más? ¿Dentro de la cancha, los entrenadores, los jugadores, los directivos? ¿Qué necesitan de estas áreas para que nosotros podamos seguir formando mejores jugadores? Hola. A ver, yo no sé, a ver, tengo la oportunidad que tuve cuando fui capitán en Porto, tenía una relación muy buena y muy abierta con el técnico que era Sergio Conceição, y tenía esa oportunidad de hacerle saber lo que el grupo quería, lo que el grupo necesitaba, lo que los jugadores necesitábamos o lo que el equipo necesitaba, ¿no? Creo que eso es una de las cualidades que debe tener un entrenador, ¿no? Es ser abierto y saber escuchar a lo que el grupo o el equipo necesita, ¿no? Pero bueno, al final creo que eso depende de cada entrenador y de cada personalidad, ¿no? También, porque no cualquier jugador va a tener la confianza de acercarse a ti y decirte lo que necesita, ¿no? Porque muchas veces uno como jugador necesita una cosa y eso solo va a pasar si tú le brindas esa confianza que el jugador necesita, ¿no? Tanto para jugar como para tener esa oportunidad de abrirse contigo. Y después de lo mental, como tú dices, yo creo que un aspecto fundamental en el fútbol, ¿no? Estar preparado mentalmente a cualquier circunstancia, ¿no? Porque no todo en el fútbol es bonito y hay momentos difíciles y feos que vas a pasar que tienes que estar preparado y ser fuerte, ¿no? Ser fuerte a eso. ¿Cómo se puede trabajar? No sé, yo creo que eso es parte con los psicólogos o con la directiva que pueden desarrollar no sé, tal vez un programa o una estructura para ver de qué manera los pueden encaminar hacia eso, ¿no? A estar más preparados
o más fuertes mentalmente, ¿no? Creo que eso también depende de cada jugador, qué tan fuerte es y qué tan débil es, ¿no? Yo en lo personal siempre he dicho que cuando vienen las cosas malas, es más fácil salir adelante, ¿no? Porque hay esa motivación que sientes al ver que las cosas no están bien, y cuando lo logras, pues tienes un mérito doble, ¿no? En mi caso siempre lo he visto así. Cuando las cosas no van como uno quiere, creo que tiene que ser cuando uno más motivado esté, y no dejar de trabajar para poder conseguir tus objetivos, ¿no? Que siempre son jugar y triunfar. Muchas gracias. Nada de nada. Paulo, no sé si andes por ahí. Sí. Aprovecho nada más para preguntarte, Héctor, ¿tú siempre fuiste así de fuerte, siempre fuiste así de duro, o fue algo que fuiste adquiriendo con el tiempo? Yo creo que es una de mis virtudes, ¿no? Siempre fui así un poco, porque cuando llegué a jugar a México y eso, había dificultades extracancha o cosas así que no tenía, y yo siempre decía que tenía que sufrir para merecer, ¿no? Pero creo que fue como algo que yo mismo me creé para hacerme fuerte, y que sabía que tenía que trabajar mucho para poder conseguir mis sueños, ¿no? Y creo que con la experiencia que tengo hoy en día, pues esa madurez pues creo que me ha ayudado muchísimo a estar más preparado y saber actuar en los momentos difíciles, ¿no? Como lo he pasado en Pachuca cuando llegué, lo pasé en Porto cuando llegué también, lo he vivido aquí en momentos donde no juego tanto, y la verdad es que me siento tranquilo, y eso me motiva muchísimo más a trabajar más fuerte, a demostrar que tengo la capacidad de ser tomado en cuenta, y que estoy al nivel de los demás, ¿no? Y eso es algo que yo creo que todo jugador debe tener. Perfecto. Perdón, Paulo, te interrumpí. No, a ver, hola Héctor, un gusto estar hablando acá contigo, escucharte. Gracias, igualmente. Buenas tardes para todos. No, primero que nada, felicitarte por la gran carrera que estás haciendo, la verdad es espectacular. Pero no solo por la carrera, sino por el camino que lograste. Como lo ha dicho vos, te tuviste que ir a una segunda división y nunca bajaste los brazos, ¿no? Entonces, acá lo que me gusta a mí siempre son los mensajes más para los jugadores, que le quede claro a los jugadores más que nada. Y eso que está diciendo, que cuando no te toca jugar, redoblás esfuerzo. Acá lo más fácil siempre bajar los brazos y demostrar que estoy enojado, que estoy esto y lo otro, y el entrenador ve todo eso y le juega en contra del jugador. Así que, primero que nada, felicitarte por esas actitudes, que es lo que te llevaron a estar donde estás, y sin duda que tenés más para subir, así que dale con todo. A mí me encanta escuchar mucho a los jugadores, y que de jugador a jugador le hablen y se escuchen mucho, porque, por ejemplo, está diciendo muchas cosas que hablamos los entrenadores y que pedimos. Una cosa es lo que pide un entrenador, otra cosa es lo que le habla un ex compañero, un futuro compañero, podría ser un compañero actual, de el esfuerzo día a día, de la concentración en los entrenamientos, de cómo comer, todas esas cosas que habla el entrenador, que le habla al PF, que estamos arriba de ellos. Y una cosa, yo fui jugador, y una cosa que te lo diga un entrenador, un profesor, y otra cosa que te lo diga un compañero, ya lo escuchás diferente, porque es normal, porque lo tenés adentro del vestuario. Así que nada, es un gusto escuchar todas esas cosas. Pero, por ejemplo, si vos volvieras hoy, vamos a poner que vos volvieras hoy a Pachuca, y vos ves todas esas actitudes de los compañeros, por ejemplo, ¿qué le aconsejarías de ese compañero que baja los brazos cuando no le toca jugar, de que se alimenta mal, que lo vemos y se alimenta mal, y le hablamos y se sigue alimentando mal, y vos como entrenador tenés orgullo, tenés un ego, y a veces lo querés reventar al jugador, sinceramente, y después el jugador se explica el por qué no juega, y cuando vos ves todos los detalles de los jugadores, ¿qué le dirías vos a esos jugadores? A ver, ¿cómo lo apoyarías si hoy estuvieras en el vestuario con ellos?
¿qué le aconsejarías para mejorar en todos esos detalles? Que me gustaría que lo digas vos, sino que estamos cansados los entrenadores de hablarlo, para que le sume, porque le va a sumar mucho que se lo diga un compañero, ¿no? Sí, la verdad es que estoy de acuerdo contigo, porque así como ustedes tienen su ego, uno como jugador también lo tiene, ¿no? Y muchas veces tenemos el error de creer que sabemos todo, que no nos tienen que decir nada, porque somos los mejores, y es un error que yo creo que todo jugador lo tiene y lo piensa. Yo en este caso me ha tocado, a ver, sobre todo atrás cuando era el capitán en Porto, y acá alguna que otra vez también, ¿no? De aconsejar a jugadores más jóvenes a que se alimenten mejor, a que no se enojen o muestren que están enojados cuando no juegan, sobre todo. Incluso te puedo decir que, a ver, te lo cuento porque es el Chucky y él sabe que lo quiero un montón, y es mi hermano y todo, y él está pasando una situación complicada, y hace unos días hablaba con él y le hablamos justo de este tema, ¿no? Yo le decía que a ver, que yo creía mucho en él, que para mí es un crack y la va a romper, ¿no? Porque no tengo duda en eso. Yo le decía que siguiera trabajando, que no bajara los brazos, que había cosas que no estaban en sus manos poderlas decidir, ¿no? Que tenía que trabajar para él y para no darle ni una oportunidad de hablar mal de él o decir que está mal, ¿no? Yo decía, trabaja para ti, y cuando tu oportunidad llegue vas a demostrar de lo que estás hecho, porque tú sabes de lo que estás hecho y yo sé lo que estás hecho y el grupo Pachuca sabe de lo que está hecho, ¿no? Y le decía, y si no es ahí, será en otro lado y estarás preparado cuando llegue tu oportunidad. Y te lo cuento esto porque Chucky creo que es un jugador que todo México admira, que el grupo Pachuca lo quiere mucho y yo personalmente lo quiero un montón. Y es un claro ejemplo de que yo, con la experiencia que tengo, pues intento transmitírsela a él porque lo quiero mucho, y se la comparto a cualquier otro, así como de mis compañeros o ex compañeros lo he hecho. Y creo que cuando tú quieres transmitirle al técnico que estás enojado, siempre es peor, porque al final el que manda es el técnico, y no ganas nada con demostrarle que estás enojado. Demuéstrale que estás enojado entrenando bien, haciendo bien las cosas, y así él se dará cuenta que quieres jugar y que estás enojado, que se está equivocando contigo. Pero la única manera que yo siempre he dicho que lo puedes demostrar es haciendo las cosas bien y no dejar de trabajar. Perfecto, Héctor, un gusto. Gracias, igualmente. Gracias, Héctor. Vamos con preguntas de nuestros muchachos, Héctor. Entonces, si ya está habilitado el micrófono de Bruno Luna. Bruno, que le querías hacer una pregunta. Sí, aquí estoy. Hola, Héctor Herrera. Hola, Bruno. ¿Cómo estás? Con tu posición, tengo tu número y eres mi inspiración. Muchas gracias, muy bien. ¿Y juegas mi posición o no? No te entendí, perdón. ¿Qué pasó? Que si juegas en la misma posición. Sí. ¿Sí? Sabes mucho de fútbol, entonces. Sí. Mi pregunta es, ¿qué significó para ti ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012? Yo creo que principalmente lo que más resalto es un orgullo, ¿no? Porque el ganar algo para tu país y en unas Olimpiadas contra el rival que nos enfrentamos, que en el estadio que jugamos, es un orgullo el poder
el poder ver esa bandera de tu país que tanto amas y yo creo que es eso lo que te diría que más significó el orgullo de poder hacer feliz a tantos mexicanos. Ahora viene, no sé si es pregunta o anécdota, pero ahí te va, de Jaime Correa. Ya. Hola Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Jaimito? Bien, ¿y tú? Andas? ¿Cómo Buenas estás? tardes para todos, igual, muy bien, contento de escucharte, contento de todo lo que has hecho, de todo lo que creciste como jugador, como persona, y realmente me siento muy contento de haber sido un poquito de parte de crecer contigo, de ser tu compañero, de ser pues tantas cosas. Entonces, más que una pregunta y felicitarte, yo le comentaba mucho por ahí a Humbertito, le decía que me acordaba mucho de cómo el fútbol o la misma vida da muchas vueltas. Me acuerdo cuando tú comenzabas, que por ahí Leobardo, que por ahí alguno que otro, que compartíamos los zapatos, y le recuerdo mucho a Humberto que cuando regresa a Pachuca en el 2000, ¿qué fue? 2013, si no me recuerdo, porque fuimos compañeros 2012, ahora 2013, tú me regalabas zapatos, sí. A mí. Ahora tú me das tus zapatos a mí. Entonces, créeme que es algo que siempre me voy a acordar toda la vida. Muy agradecido en su parte contigo. Entonces, le recomendamos a todos los chavos que cuando puedan ayudar a alguien, lo hagan de corazón, y que de alguna forma, cuando esto dé muchas vueltas, a lo mejor ese mismo chavo, ese mismo joven, en algún momento, con lo que sea unos zapatos, sea un saludo, sea lo que sea, creo que es de agradecimiento. Entonces, simplemente era eso. Te digo, felicitarte nuevamente por todo lo que has hecho. Nos sentimos muy orgullosos y ojalá que sigas creciendo, que sigas mejorando, y cada vez que podamos te seguimos ahí con Atlético. Saludos a tu familia, a tu esposa, a todos. Muchas gracias, Jaime. Al contrario, yo creo que más que agradecerme tú a mí, creo que es al contrario, ¿no? Agradecerte lo bien que te portaste, lo bien que nos recibiste, siendo que jugamos la misma posición, y siempre fuiste una de las personas, junto con Leo, con Miguel, que paz descanse, con Mustafa, que estaban en ese tiempo, con los jóvenes, el gringo, te puedo nombrar a todos, ¿no? Pero creo que ustedes, como los jugadores más grandes que forman parte de los capitanes, siempre fueron una parte fundamental en nuestro crecimiento, ¿no? Como tú dices, siempre nos apoyaban, no tan solo en zapatos, ¿no? Sino en todo, ¿no? Y creo que bueno, eso es de agradecerse, y nada, como tú dices, el poder ayudar a ¿dónde me quedé? No, te decía que eso tiene que ser una cosa que te llene de orgullo, porque el ayudar siempre a los jóvenes fue una de sus virtudes, ¿no? Y un ejemplo que nos dieron a nosotros, ¿no? Porque como tú hiciste eso conmigo, a mí se me quedó siempre grabado el ayudar, ¿no? Como ustedes lo hicieron con nosotros, y a mí ahora, en mi caso, que soy de los jugadores más grandes en el equipo y todo, pues siempre intento ayudar y aconsejar a los jóvenes, como en su momento lo hicieron ustedes con nosotros, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa que te debe llenar de orgullo, y bueno, después para mí siempre fue un orgullo el poder compartir la cancha, el vestuario contigo, y bueno, Jaime, sabe que te admiro mucho y te quiero mucho, y te mando muchas bendiciones para ti y tu familia, y bueno, espero que nos podamos ver pronto. Primero Dios, muchas gracias, igualmente. Bendiciones. Gracias, Jaime. Rescato mucho la anécdota y la conversación que están teniendo ustedes, porque hablando de Mística Pachuca, nosotros lo que queremos es destacar cuál es la identidad de este club, y esa identidad que nos da crecer como una familia, crecer todos los muchachos que crecen juntos desde que tienen 10 años y ahí van. Y qué bueno poder participar de esta conversación, donde ustedes rescatan que las generaciones anteriores van ayudando a las previas, y se hace una forma de vida que ahora tú ya has llevado a otros lugares. Muchas gracias por la anécdota, está muy buena. Y ahora vamos con la pregunta de José Ángel Rodríguez, el Kiko. Hola. Primero que nada, ¿qué carrerón has hecho? Muchas gracias. Bueno, y aquí te va mi pregunta. ¿Cuál ha sido al día de hoy tu mayor logro en tu vida futbolística? A ver, yo creo que tengo
tengo muchos, ¿no? Pero podría decirte uno a nivel club y uno a nivel selección, porque creo que así sería más justo. ¿Vale? Sí, dímelos. Yo creo que a nivel selección, como lo dijo tu compañero, es la medalla de oro. Y a nivel club, creo que el campeonato con Porto me marcó muchísimo, ¿no? Porque era el capitán, porque hice uno de los goles más importantes del campeonato y tuve la oportunidad de levantar esa copa, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de mis mejores momentos a nivel club. Muchas gracias. De nada, Kiko. Sí, adiós. Adiós. Con la pregunta de Miguel Ángel San Agustín. Miguel Ángel. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Héctor. Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también. Gracias. Mi pregunta es, ¿alguna vez pensaste de dejar tu carrera futbolística? ¿En dejar? Ajá. Sí, pues fíjate que sí lo pensé, porque cuando hablábamos al inicio que me iba a ir a Tampico, no sé si lo recuerdas en la plática, cuando regresamos de Tampico, mi esposa ya estaba embarazada. Yo estaba en Tampico, no cobraba, no sabía qué iba a pasar con mi futuro ni nada, y ese fue en algún momento que tal vez pensé en dejar el fútbol, ¿no? Quería ver qué era lo que pasaba cuando regresara a Pachuca, y si no pasaba nada diferente, era una de mis opciones dejar el fútbol e irme con mi papá a Estados Unidos. Oh, ya, muchas gracias. Cuídate. No, de nada, igualmente. Bye. Chao. Héctor, vamos con otro de tus excompañeros y que ahora trabaja como entrenador con nosotros, Fernandito Cortés. ¿Qué pasó, güerito? Buenas tardes para todos. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Bien, hermanito. ¿Tú cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios, aquí en casa. Con el gusto de saludarte. Qué bueno, hermano. Me alegra mucho. Bueno, pues sabes que nada, el cariño que te tengo, la admiración y el respeto que te tengo, las cosas que vivimos ahí juntos. Mi pregunta sería, ¿qué significa Pachuca para ti? No solo a nivel futbolístico, sino a nivel personal. Y bueno, saludarte y mandarte un fuerte abrazo. Muchas gracias, güerito. Primero que nada, lo que tú dijiste, tú también, creo que es mutuo lo que siento por ti. Sabes que te quiero muchísimo y te admiro muchísimo, y lo que hablábamos hace rato, Marco, este es uno de los jugadores que creo que se desperdició. ¿Y qué significa para mí Pachuca? Para mí Pachuca significa mi familia, hermano. Creo que todo lo que viví, todo lo que me costó llegar a Pachuca, fue increíble, ¿no? Todo lo que viví, lo que me costó muchísimo llegar al club, y todo lo que viví ahí fueron momentos únicos, ¿no? Y las personas que conocí ahí también fueron personas que me marcaron mucho, entre esas tú. Para mí Pachuca es mi familia, ¿no? Y se lo he dicho 1000 veces al Presi, hablo un montón de veces con él, y yo quiero terminar mi carrera en Pachuca, y lo he dicho siempre en todas las entrevistas, que si un día regreso a México va a ser a Pachuca, y es por eso, ¿no? Porque siento que es una familia, y que el día que regrese a México tengo que regresar con mi familia. Perfecto, pues por acá te esperamos, con mucho gusto. Muchas gracias, amigo. Gracias, güerito. Gracias. Te quiero mucho, hermano. Igualmente. Ya son las 3:02. Ya son las 3:02, Héctor, ya acá en México. Ya te vamos a dejar descansar. Muchísimas gracias por tu tiempo. Me ha emocionado muchísimo ver
el afecto que guardas para la gente con la que jugaste, para la gente con la que trabajaste, entrenaste, tus entrenadores, tus compañeros. Me emociona mucho ser parte de esto que tú llamas esa familia, que en algún momento fue tu lugar y que ahora te has llevado a otros lugares. Muchísimas gracias por la entrevista, muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias por tus experiencias que van a ser de mucho beneficio para todos, incluyéndome. Te lo agradezco mucho. No, de nada, muchas gracias a ustedes por la invitación, por la admiración que han mostrado siempre y bueno, no me queda nada más que agradecerle al Club Pachuca, a ustedes, al Presi, a todos y bueno, mandarle un fuerte abrazo y muchas bendiciones a todos, ¿no? Hay muchísima gente del club que no he tenido parte de la oportunidad de volverlos a saludar y que creo que son parte fundamental de lo que es el club, ¿no? Toda la gente que está detrás de nosotros es increíble y nos hace sentir como en casa. Por eso es que bueno, como te digo, somos una familia y siempre uno quiere volver a casa, ¿no? Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Un montón de gente que te vio, que estuvo aquí y luego la vamos a subir a YouTube para que la sigan viendo. Muchísimas gracias. Vale. Muchas gracias. Abrazo. Chao.